es que efectivamente estas aperturas, tal como lo ha señalado, ¿no es cierto?, las publicaciones internacionalmente y como lo señalaba la primera ministra de Suecia y el diario de Telegraph ayer, es que probablemente una de las cosas que se deben dar como ejemplo... Aquí lo tenemos, es que, doctor. Esto fuimos nosotros, sí, lo único que quiero decir es que nosotros fuimos súper... repetimos esto y tampoco se nos pescó como muchas cosas, es que efectivamente no podíamos relajar las medidas ni podamos dar la sensación de las medidas de relajamiento hasta que hubieran los efectos de la vacuna. El gobierno ha dicho que los efectos los vamos a ver a principios de julio, probablemente esos efectos no los vamos a ver hasta el último cuatrimestre de este año. Doctor, solamente para complementar lo tenía ahí Sergio, dice Chile ahora es un ejemplo de lo que no hay que hacer, la lapidaria crítica del diario The Telegraph. Estamos con Chaim, que vieron de manera adelantada lo que a lo mejor nosotros estamos viviendo también como chilenos. No sé, Chaim, cuéntenos, porque nosotros estamos recién en una cuarentena mucho más intensa. Hoy se cerraron las fronteras, pero tampoco a medias, porque hay chilenos que pueden salir y chilenos que pueden retornar y también extranjeros residentes. Pero cuéntenos de usted de la realidad de Israel y si tiene o usted alguna idea de lo que está pasando en el país. Usted es nacido en Chile, pero no sé cuántos años lleva usted viviendo en Israel, Chaim. ¿No? Desde el 72, así que tengo buen conocimiento por los amigos en Chile, pero no puedo hablar de la situación chilena. Israel entró en diferentes fases de una cuarentena, que en algún momento se habló que la cuarentena no era una cuarentena verdadera, porque la mayoría del público no la respetó, y al final volvimos a una cuarentena total de más casi 20 días. Y ahí lo que ocurrió por primera vez a nivel país es que cerramos las fronteras 100%. Durante toda esta etapa, del marzo del año pasado, las fronteras están cerradas para los turistas, pero los ciudadanos israelíes pueden viajar. Y como tenemos una gran cantidad de personas que tienen un pasaporte doble, esas personas podían podían salir y entrar de Israel y podían salir y entrar de otros países del mundo, y eso nos facilitó el importe del variante británico, que es lo que muy probablemente causó esa explosión en la cantidad de pacientes que vimos en noviembre del año pasado. Y para evitar que se siga el importe de estos variantes, se cerraron las fronteras, y como dijo el doctor, sí, no vamos a saber en ningún momento cuál fue el impacto de la cuarentena y cuál fue el impacto de la vacuna un mes después, en la mitad de enero. A propósito del cierre de fronteras, doctor Bernucci, tarde el cierre de fronteras, ¿cuál es su visión, la visión del Colmet? Esto ya también lo hemos conversado otras veces. Sí. Hay que recordar que a finales de octubre el Consejo Asesor recomendó el cierre de fronteras y desaconsejar activamente todos los viajes que no fueran estrictamente necesarios, y por lo tanto dejar fuera todos los viajes turísticos y de placer. La misma recomendación hizo el Colegio Médico a través de su minuta que entrega en la mesa social a mediados de noviembre, y lamentablemente el 23 de noviembre hay que recordar que el Canciller Alaman, ¿no es cierto?, sale anunciando la apertura de fronteras y recomendando un país de Chile como seguro para viajar para todos los turistas. Entonces hay que recordar que el primer cierre parcial se genera el 1 de enero del 2021, este año, y el cierre más duro se genera a mediados de febrero. O sea, ahí está ejemplificado y explicitado cómo las medidas que hemos seguido tomando, que hemos tomado, siguen siendo tarde. Pareciera que estamos detrás de la gallina que se nos arranca y nunca nos hemos podido adelantar, como lamentablemente por no tomar los ejemplos de políticas públicas comparadas con otros países, ni las recomendaciones que hace el cuerpo académico de nuestro país. Bueno, ¿cómo salir?
Sí, ¿cómo salir de este entuerto? Creo que es una de las grandes interrogantes. Vemos ahí el titular de The Telegraph, que es un periódico conservador británico, haciendo crítica justamente del gobierno, haciendo eco un poco de lo que señalaba también el New York Times. Esto es textual. Chile cometió un error crítico. Su gobierno alivió las restricciones a los viajes, los negocios y las escuelas demasiado pronto, creando una falsa sensación de confianza en que la pandemia había terminado. Son las palabras de los especialistas en Harvard, de lo que hace eco justamente estas publicaciones internacionales. Conocido el error, Chaim, ¿cómo salir de este entuerto lo antes posible? ¿Cuál sería la recomendación, por experiencia de Israel, más enérgica que tendría que darnos? Antes que todo tengo que mencionar que volvimos a abrir las fronteras para los ciudadanos israelíes. Okay. Fue una decisión de nuestra Corte Suprema, porque teníamos las elecciones el 23 de marzo y se consideró que el cierre de fronteras era contra el derecho constitucional de los ciudadanos de votar, y por eso no se podía implicar y se volvieron a abrir las fronteras. Estamos tratando de implementar diferentes medidas para controlar las personas que están llegando, pero sí tenemos ese temor que va a entrar un variante brasileño de algún tipo o gran cantidad de sudafricano, y nos va a causar una nueva ola de contagios, porque tenemos que recordar que todos nosotros estamos vacunados con la vacuna Pfizer, que es muy eficaz, pero es menos eficaz en el caso del variante sudafricano o brasileño, y por eso vamos a ver más casos. Eso es... La última pregunta para Chaim, cortito solamente. Sí. ¿Qué pasa con nosotros? Le llamamos porfiados, todos los fines de semana fiestas clandestinas. Le quiero preguntar por lo que viven, sobre todo los jóvenes en Israel, porque estaba leyendo que en Uruguay, después de organizar una fiesta clandestina, se determinó por la justicia que la persona hiciera trabajos comunitarios en el hospital. Cuéntame de Israel, ¿qué pasa con las personas que desatienden todas las normas, hacen fiestas clandestinas y que finalmente castigo tienen esas personas allá? Los van a llevar a la justicia, a esas personas. Lamentablemente, tengo que decirlo como una opinión muy personal, la justicia no es suficiente. Porque cuando esa persona contagió, y solamente esta semana tenemos un caso de un matrimonio clandestino contra las normativas de seguridad, y terminamos con más de 60 personas confirmadas como positivas al coronavirus, y se espera que vamos a tener otras 60 o más personas, inclusive personas mayores, lo que quiere decir que vamos a terminar con pacientes críticos y pacientes fallecidos de ese caso. Y perdónenme, eso que la persona, hasta que si entra a la cárcel, no sería suficiente. Como dije, el tema principal, como nosotros lo vemos, para lograr vencer el coronavirus, es la participación de los ciudadanos. Y la participación de los ciudadanos es en respetar las medidas y vacunarse. Tenemos de 6 millones de israelíes que pueden vacunarse, porque hay que recordar que somos 9.3 millones de habitantes, pero solamente 6 millones son mayores de 16 años, así que pueden recibir la vacuna. Y tenemos de estos 6 millones que podrían vacunarse, solamente 5 millones que se están vacunando. Quiere decir, tenemos 1 millón de personas que no quieren vacunarse. Y estas personas siguen con esas ideas, algunos de ellos los van a oír, que la pandemia no existe, que es una forma de asustar a las personas, que realmente no es algo grave, que los jóvenes no se enferman, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, ahí está la lucha tan importante en convencer a esas personas. Una situación que se repite en cada parte del mundo, hay negacionistas en todos lados. Queremos agradecer claramente la presencia del coordinador de la Estrella de David Roja, la equivalente a la Cruz Roja chilena. Muchas gracias, Chaim Rafalovsky, por su presencia en esta oportunidad desde Tel Aviv, aquí en nuestro programa. Muy gentil. Nosotros